Ok, estamos grabando. Eh, bueno, esta clase estoy, eh, fue una clase que hice para CEPLA, la Sociedad de Economía Política Latinoamericana, la cual tuvimos, bueno, que ahí sale, por el 16 de septiembre la hicimos, y, mm, y tuvimos algunos problemas técnicos con el sonido en una primera parte muy corta y lo consideré una oportunidad para... para poder grabar el video y subirlo, bueno, los compañeros de CEPLA me pidieron que grabara de nuevo una parte muy pequeña, pero lo consideré una oportunidad de grabar una sección de la clase que hicimos para poder compartirla, así como una cuestión de como contenido, para generar contenido, como se dice hoy día, eh, en mi canal de YouTube y poder tener esto disponible para como material formativo sobre la doctrina del materialismo histórico. Así que, nada, pues vamos. Lo que vamos a discutir es la introducción a la teoría de las crisis, particularmente sobre la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia, la sobreacumulación de capital y la crisis capitalista. Ajá. Entonces, una advertencia, vamos a hacer una pequeña introducción y después vamos a revisar una formulación clásica, que es la de Paul Suisse del 42, y donde vamos a ver cuál es la contribución de Sweezy, cómo plantea él la ley tendencial y cuáles son las causas, posibles causas contrarrestantes a la ley que señala Sweezy, y lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Ah? En una futura oportunidad voy a darme el tiempo de ver unas formulaciones contemporáneas, pero por ahora solamente por hacer una cuestión más pequeña, más acotada y más motivacional hacia quien, hacia una potencial audiencia de este video, ver la formulación clásica del camarada Paul. Así que vamos con ello, como dirían los españoles. Pues entonces, a modo introductorio, la economía política marxista estudia el capitalismo como un sistema de producción y reproducción social que es inherentemente tendiente a la crisis, por lo cual el problema de la crisis es de interés fundamental y es de un interés de primer orden. Mucho del trabajo marxista y la investigación marxista, tanto del pasado como la contemporánea, se da alrededor del problema de la crisis. Ah. Ahora, si bien el capitalismo es inherentemente tendiente a la crisis, también tiene capacidades institucionales para compensar y regular las tendencias a la crisis, resolver crisis parciales y desplegar procesos de reestructuración institucional y productiva para resolver crisis estructurales del capitalismo. ¿Ah? Eh, es un poco lo que nos da la centralidad del Estado, y el Estado entendido no como un ente ajeno a la sociedad, sino como una relación social a la cual todos somos parte. eh, eh, una centralidad dentro de por qué el capitalismo es capaz de tener olas de acumulación en distintas geografías del capitalismo histórico. ¿Mm? Geografía y temporalidad. Ajá. Creo que va a ser más preciso. Entonces, una forma de articular esto es que las formaciones sociales que son caracterizadas por ensamblajes institucionales capaces de compensar las tendencias al estancamiento pueden ser definidos como regímenes de acumulación funcionales a escala nacional. O, si son incapaces, pueden ser definidos como disfuncionales. Ajá. Eh, entonces ahí es donde podemos ver cómo las tendencias de la crisis pueden ser contrarrestadas por las opciones de política de las naciones, ¿no? Que son definidas en la lucha de clases, eh, condensada institucionalmente y materialmente en el Estado. Eh, es relevante traer a colación para discutir el problema de la crisis del capitalismo, es que Marx tiene distintos niveles de abstracción a lo largo de su obra en El Capital. Ajá. Eh, en el volumen uno del Capital, o en el tomo uno en realidad, se debería decir tomo, el problema estudia la generación y acumulación de plusvalía a un nivel de abstracción de capital en general.
En el volumen 2, Marx abstrae el problema de la acumulación y se preocupa del problema de la realización de la plusvalía. Es decir, no cómo se genera y se acumula, sino de cómo ésta se reproduce a través del tiempo, donde ahí están los famosos esquemas de reproducción del capital. Es algo que yo considero una pata un poco débil en mi formación, pero que es súper importante. Eh, y, y eso se da también a nivel de abstracción del capital en general. ¿Ah? En el tomo 3 Marx estudia la distribución de la plusvalía a un nivel de abstracción de múltiples capitales. O sea, ya introduce el problema del capitalismo no como un capital social general abstracto, sino como una aproximación a una realidad mucho más concreta que tiene que ver con la competencia entre múltiples capitales y y la distribución de la plusvalía entre distintas fracciones del capital. Ahí entra el problema de transformación de valores a precio y la redistribución de plusvalía, dadas las distintas composiciones orgánicas del capital. Eh, eh, Como diría el camarada, así se cansó, bueno, so on. Eh, Así que es importante considerarlo, ¿no? Para cualquier discusión, porque ahora vamos a hablar de cosas de capital abstracto, algunas cosas de capital en general, pero vamos a introducir algunas ideas de múltiples capitales, así que eh, bueno, para ir a a la formulación clásica de la ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia, Paul Sweezy, en la teoría del desarrollo capitalista, nos presenta una formulación súper simple y elegante de la ley, ¿no? Este tratado de libro de Sweezy sí absolutamente vigente para ser estudiado críticamente. O sea, eh, 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 parte desde el método de Marx para el estudio de la realidad, que es fundamental, de distinguiendo distintos niveles de abstracción, y continúa hacia la teoría del valor-trabajo y cómo esta se articula la dinámica de la economía capitalista en sus tendencias inherentes a la crisis, y también da lugar a la discusión de fenómenos fundamentales para la comprensión de la historia mundial, como el imperialismo y el fascismo. Entonces, en ese sentido, yo cuando preparé esta clase para CEPLA, pareció que volviendo a ver el libro de Suisi, es un libro muy importante que amerita ser revisitado, o además puede ser una primera introducción para cualquiera que le interese estudiar el capital. Entonces, eh, bueno, acá comentar que este curso de CEPLA no era el primero, sino que era uno de varios. Por lo tanto, a mí me tocó hacer unos que lo hicimos colectivamente con varios compañeros. Entonces, acá se trae a colación, Dios, acá mi jefa pasa a interrumpir la grabación. No, todo bien, todo bien, todo bien. Por si acaso, si alguien ve este video, ese cuadro de la silla de Cibersin lo hizo ella, una tremenda artista. Pueden buscarla en Instagram como Camomila Art, echando a hacer publicidad ahí al boliche familiar. Bueno, volviendo, como decía esto, eh, 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 acá asumimos que cualquier mercancía se rige por la ley del valor. En CEPLA ya se ha estudiado la ley del valor y la producción de plusvalía a la altura de esta clase. Entonces, esos son conocimientos que se dan por sentado, pero uno puede hacer una breve idea, ¿no? Que W sería el valor total de una mercancía. Ajá. Eh, o el valor total de la masa de mercancía, mientras que a nivel social, en abstracto, ¿no? Entonces, P es la tasa de plusvalía, C, C es el capital constante, ¿no? Se refiere a la maquinaria de equipo, a la infraestructura del proceso productivo, etcétera. Es decir, a todo lo que se relaciona con trabajo objetivado o trabajo muerto, diría Marx.
Y B se refiere al capital variable, que sería la remuneración de la fuerza de trabajo, que sería el trabajo vivo. Entonces, en realidad el trabajo vivo es la plusvalía y B, y la diferencia, la explotación, surge porque a la clase trabajadora se le paga el valor de su fuerza de trabajo, que es la que es socialmente e históricamente contingente, necesaria para reproducirse como fuerza de trabajo, pero el valor total producido en una jornada de trabajo es P más B y por lo tanto ahí surge la explotación. Es como un poco la idea. Entonces, asumiendo que la misma ecuación representa la masa total de mercancías, podemos decir que la clase capitalista sí realiza toda su producción, su tasa de ganancia es definida por la siguiente ecuación, que G es igual a la plusvalía, el total de plusvalía por sobre C más B. Ujú. Entonces, con un poquito de álgebra, que si alguien quiere revisar el texto de Swissy puede ver la propuesta y la solución, si no me equivoco, creo que está ahí también. Podemos llegar a la siguiente a la ecuación 3, que nos dice que la tasa de ganancia se puede expresar como una función creciente de P tilde y una función decreciente de O. Es decir, donde P tilde es P sobre B, que es la tasa de plusvalía, y O es la composición orgánica del capital. Ajá. Que significa que cuál es el porcentaje de capital constante sobre el total de capital constante más de capital, que es el capital desembolsado, que es el capital constante más el capital variable. Ajá. Que eso es un porcentaje. Y la tasa de plusvalía es la tasa de explotación, ¿no? Que es cuánto tiempo de trabajo apropiado por el capital está por sobre el tiempo de trabajo apropiado por los obreros. Entonces, es simple inferir que a la medida que aumenta la composición orgánica del capital, es decir, que o aumenta, la tasa de ganancia caerá. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Eso debería tender a ocurrir en un capitalismo de características competitivas, porque en la medida de que, dado que el capitalismo es competitivo, en una guerra de capitales por mantenerse en el mercado o por tener mayores tasas de ganancia, hay una contradicción entre los incentivos del capitalista individual y los intereses del capital en su conjunto. Esto se puede dar del siguiente modo, que el ejemplo que da Marx en Tomo del Capital. Eh, para aumentar su tasa de ganancia, el capital tiene incentivos a hacer innovaciones tecnológicas en las cuales aumentan la productividad del trabajo y por lo tanto a través de la mecanización, ¿no? Y a través de la incorporación, el reemplazo de trabajadores por máquina, ajá, eh, lo que le permite momentáneamente cobrar un precio por sobre el del mercado hasta eh, eh, o un precio más bajo porque el producto, un precio más alto porque el producto es mejor, o un precio más bajo porque y capturar una cuota más grande del mercado, pero en definitiva capturar una mayor masa de plusvalía en relación al resto de los capitalistas. Y esa innovación tecnológica que está dada con características sesgadas en contra del trabajo, ¿no? De automatización, tiene un efecto en subir la composición orgánica del capital, ¿cierto? Pero, eh, pero no la tasa de ganancia desde el capitalista individual que realizó esa innovación. Ajá. O sea, no, sube la tasa de ganancia momentáneamente del capitalista que hizo esa innovación, eh, pero eventualmente esa innovación se va a hacer socializada. Otros capitalistas van a copiar esa lección de técnica y al socializarse, de nuevo volvemos a un equilibrio competitivo en la cual todos cobran el mismo precio y no hay un precio mayor para un producto diferenciado o un precio menor para un producto igual pero con una mayor cuota de mercado. Y después se regula la competencia. Entonces, esa contradicción que hay entre el capitalista individual y el capital en su conjunto al socializarse las innovaciones produce una tendencia de aumento de composición orgánica del capital y, en consecuencia, una caída
de la tasa de ganancia, la que vemos aritméticamente en el límite debería llegar a cero si es que la composición orgánica del capital tiende a 1. Entonces, eso es una ley que se le cataloga, que Marx la cataloga como, bien lo propone Suisi, como tendencial, pero sin embargo, eso puede tener causas contrarrestantes. ¿Ah? Entonces, acá Suisi nos enumera 5 razones que puedan ser contrarrestantes, causas contrarrestantes a la ley. Ajá. En primer lugar, el abaratamiento de los elementos del capital constante. Por ejemplo, si es que un empresario tiene si es que los capitalistas tienen poder monopólico sobre eh, medio mercancías que son insumos productivos, porque, por ejemplo, no sé, los realiza, como ocurre en India, que hay centros manufactureros informales a muy bajo costo, entonces el abaratamiento de los elementos de esos inputs productivos eh, genera una disminución de la composición orgánica del capital, porque bueno, ahora C va a ser más chico, entonces este C es más chico, entonces al ser más barato, eh, eh, disminuye O y eso puede aumentar la tasa de ganancia o sostenerla. O sea, puede ser de que la ley opere por un lado, pero haya una causa que lo contrarreste. Otro lado, en un aumento de la intensidad de la explotación, es que la tasa de plusvalía eh, suba. Ajá, eso es básicamente lo que pasó en el neoliberalismo en el primer mundo, disminuyó la composición orgánica del capital y hizo tender la tasa de ganancia a la baja, y esa tendencia no ha parado, pero se restabilizó el sistema aumentando la explotación de la fuerza de trabajo. Eh, Otra forma es la depresión de los salarios por debajo de su valor. Eso se refiere un poco a la sobreexplotación. Ahora, la diferencia entre 2 y 3 es que el aumento de la intensidad de la explotación tiene que ver con, con una mayor productividad del trabajo eh, eh, o sea, con una mayor extracción de extracción de plusvalía por las condiciones de trabajo concretas del trabajador. ¿Ah? No necesariamente porque que permite una mayor extracción de plusvalía, sea absoluta, es decir, por aumento de jornada o aumento de jornada más allá de la jornada normal de trabajo, que eso puede hacerse también por disminuyendo los horarios de colaciones, pues, o técnicas de ese tipo, estrategias de ese tipo por parte del capital. Y la diferencia con tres es que los salarios están deprimidos por debajo de su valor. No es que que se refiere a la sobreexplotación de la cual habla Mauro Marini, ¿no? Eh, otra posible causa contrarrestante es que en un contexto de superexplotación que en general se da se podría dar en términos teóricos por la sobrepoblación relativa, es decir, por el exceso de un ejército industrial de reserva, amplias condiciones de desempleo y de informalidad que eh, bajan mucho los salarios, pero que permiten una entrada de capitalistas que son ineficientes debido a los bajos salarios. Ajá. Entonces, una tasa de explotación eh, eh, o una desigualdad demasiado alta tiene incentivos perversos contra la eficiencia porque permite la entrada de capitalistas ineficientes con menores composiciones orgánicas del capital, o sea, más intensivo en trabajo que en capital, eh, y eso contrarresta la tendencia a la caída de la tasa de ganancia por el aumento de la composición orgánica del capital. ¿Ah? Y una quinta causa contrarrestante es el aumento de la tasa de plusvalía o la disminución de la composición orgánica del capital eh, por cualquiera de las razones previas, pero en un contexto de las complejidades que tiene el comercio mundial. Ajá. Y de cuál es la
la integración de una formación nacional específica en determinado contexto histórico específico que permite que algunas de las otras cuestiones pasen, pero por mecanismos que tienen que ver por comercio exterior. Ajá. Así que eso son las causas contrarrestantes de la ley en Suici y eso es un poco lo que podemos estudiar de Suici a grosso modo eh, sobre la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Un poco... mira, tenía una- algo un poco más conclusivo. Entonces, voy a leer esto. ¿Qué significa esto en términos concretos? Que en discusiones previas del curso, bueno, que como se mencionó, esto es un curso de CEPLA que están dando ya, se debía haber discutido la tesis de Marx relativa a la acumulación capitalista, va acompañada de una mecanización progresiva del proceso productivo. Esto ocurre porque los capitalistas tienen incentivo a adoptar innovaciones tecnológicas que permiten aumentar la productividad del trabajo introduciendo nuevas máquinas y equipos. Sin embargo, este comportamiento es contradictorio con los intereses del capital en su conjunto, debido a que la fuente del valor es precisamente la masa de trabajo vivo como proporción del capital en su conjunto disminuye. Entonces, claro, hay un poco la reflexión es que la contradicción a la que se refiere Marx es que la cantidad de trabajo vivo que está desenvolviéndose en el proceso productivo tiende a ser menor en relación al trabajo muerto y eso tiende a que en su conjunto disminuya la tasa de ganancias. Esa es la intuición que está detrás, ¿no? En la medida que el proceso productivo esté más mecanizado, de uno u otro modo se va a desvalorizar el proceso de trabajo y eso va a tener una consecuencia a disminuir la tasa de ganancias. Ah. Así que, pues eso, a modo de ir a hacer como un- un spoiler de lo que voy a subir en próximos videos y de lo que estudiamos en la clase CEPLA después de esto, es que este es solamente un tipo de crisis que se refiere a la sobreacumulación de capital o déficit de plusvalía, pero hay otros tipos de crisis también dentro de la tipología que nos señala el profesor Basú, por ejemplo, de crisis del capitalismo, y que uno los puede identificar, uno los puede entender como tendencia al estancamiento. Pero especialmente la regulación institucional del capitalismo, como lo decía en primera instancia, lo que permite compensar esas tendencias al estancamiento, ¿no? Y resolverlas así que se convierten en crisis estructurales. ¿No? Entonces, eh, eh, lo que referido a la ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia pasa por el aumento de la composición orgánica del capital, pero que según la teoría contemporánea de la nueva interpretación del problema de transformación de valores a precios, que se escapa de esta temática, se estudia como una composición técnica. Así que eso, también acá la relevancia ahí de la técnica en distintas relaciones de la composición de capital es que la composición técnica tiene un efecto en la tasa de ganancia y la tasa de ganancia tiene un efecto en la composición técnica y eso tiene un efecto en el producto y en el empleo que indirectamente tiene la técnica en el producto y el empleo tiene un efecto en la distribución del ingreso, que a su vez tiene una consecuencia en la tasa de ganancia, pero también en la inversión, el ahorro y la acumulación de capital por distintas vías. Que eso esto es un esquema súper eh, demostrativo de la relevancia de la tasa de ganancia y sus tendencias en relación a la acumulación de capital, ¿no? Es lo que nos interesa. Ajá, así que eso sería. Y bueno, si es que vieron el video, voy a aprovechar de otros youtubers que me inspiran. Los invito a suscribirse al canal porque voy a estar subiendo otras cosas sobre teoría de la crisis y marxismo. Que tengan una muy buena jornada, sea cuando sea que estén viendo esto.